Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bueno, siempre empiezo con bueno. En este momento vamos a ver un poquito de lógica. Alguien dirá, bueno, sí, pero ¿tú qué preparación tienes en lógica? Debo hacer notar que a veces realmente las matemáticas son lógica. La teoría de conjuntos como fundamento principal de la probabilidad como estudio de fenómenos no deterministas se basa en razonamientos lógicos, se basa en teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es equivalente a la lógica aristotélica y o bien la lógica de Boole. En ese sentido dicho, vamos a ver acerca de lógica, algo de lo que se va a ver, no quiero adelantar, eso es spoiler, pero es necesario ver para entender lo que Boy nos está diciendo. También tengo que citar que va a ser necesario, porque sé que se está diciendo, oye, estás hablando de Satanás, pero ¿qué rayos es Satanás? Yo recuerdo que traté de esto en videos anteriores, pero voy a hacer por causa de que esto se ha alargado más allá de la pandemia y se va a alargar hasta la completitud de la lectura con la idea de hacer, como en el caso de Satanás y el problema, en el caso de anarquía y cristianismo, hacer una exposición pues de cierta apreciación personal, puede no ser compartido, puede ser debatida, se está abierto al debate de esta apreciación de lo que sería un problema de la maldad, propiamente metafísico, por así decirlo, y se va a ver cierto embarrada de lo que uno estudió previamente en demonología, o bien guerra espiritual y liberación para el caso de algunos seminarios cristianos de afinidad neocarismática. Y bueno, fuera de eso, pues buen provecho por la lectura de hoy. Vamos a leer el capítulo, más bien las páginas que vamos a ver de Void, de Satanás y el problema de la maldad. Vamos a dar un repaso vamos a ver en sí lo que significa la razón suficiente o principio, ley de razón suficiente. Norma lógica general, según el cual una proposición se considera verdadera solo en el caso de que pueda formularse para ella una razón suficiente. La razón suficiente es una proposición o un conjunto de proposiciones a todas luces cierta y de la que se desprende lógicamente la tesis que ha de fundamentar. La veracidad de esa razón puede ser demostrada por vía experimental en la práctica o puede inferirse de la veracidad de otras proposiciones. Es decir, que se puede demostrar. El principio de razón suficiente caracteriza uno de los rasgos esenciales del recto pensar lógico, la demostrabilidad. El primero en formular el principio fue Leibniz, pese a que también antes en muchos sistemas de lógica, por ejemplo en el de Leucipo y en el de Aristóteles, dicha forma se daba sobreentendida. Aquí habla de que Schopenhauer también lo usó para sus tesis, ¿no? Su tesis. Schopenhauer, que se le oponía mucho a Hegel. Otra forma, principio lógico general, según el cual una tesis se considera auténtica tan solo en el caso de que pueda formularse para ella una razón suficiente. Es decir, que se pueda demostrar, valga, que los axiomas de un sistema lógico puedan ser suficientes. Aquí también el tumbaburros de Wikipedia nos dice que se dice en latín y que de nuevo Leibniz lo dice en su monadología. Ya con base a esto dicho, vamos a seguir. Se vio acerca de la razón suficiente para ver claramente lo que viene en lo siguiente de la lectura del Satanás y el problema de la maldad de Gregory Apoy, impreso en Latinoamérica por parte de Editorial Vida Sonderban y en su original Satan and the Problem of Evil por parte de
la imprenta InterVarsity. Y seguimos con la lectura de Indeterminismo y el principio de la razón suficiente. Quizá se pueda presentar un argumento más fuerte en contra de la libertad autodeterminante si mantenemos que no se viola el principio de causalidad. Esto es parte de las traducciones. Manteniendo que no viola el concepto de causalidad, pero que viola el principio de razón suficiente. Déjenme ver si ya ven aquí el principio de razón suficiente. Esto es, uno podría argumentar que la libertad incompatibilista no puede especificar una razón suficiente, porque una razón dada A fue escogida en contra de la opción B. O a la inversa, si uno puede especificar una razón suficiente porque A fue escogida encima de B, entonces parece que la elección de A fue determinada. En fin, parece que la única manera que la razón para A es suficiente para hacer que A sea inteligible es haciendo que sea determinado a la luz de la razón que lo hace inteligible. ¿Qué otra cosa podría significar suficiente aquí? Los elementos X, Y, Z son suficientes para hacer que B sea inteligible. O sea, la triada de X, Y, Z, ¿no? Para hacer que B sea inteligible. R de X, Y, Z igual a B, ¿no? Y solo si ellos hacen inteligible el hecho de que B ocurre más bien que B. Pero esto es lo que el concepto de la libertad autodeterminante parece negar. Sostiene que todas las condiciones antecedentes B o menos B podía haber ocurrido, pero no equivale a admitir que no hay razón para que B fuera escogida sobre menos B. Por tanto, la elección de B es irracional. Esto es un argumento fuerte, pero no creo que sea decisivo. Está basado en un entendimiento equivocado y determinista de las razones suficientes. La prueba de que este entendimiento determinista está equivocado es que resulta en una contradicción de sí mismo y en el derrumbe de todas las distinciones modales. Mi argumento, en pocas palabras, es como sigue. Inciso A. Ojalá esto fuera enlistado, en cambio lo pusieron aquí y me parece que tal vez también Boyd lo debió de haber hecho. También incluso InterVarsity lo pusieron como si fuera una forma en el propio párrafo, en lugar de poner inciso A, párrafo tal, inciso B, párrafo tal, inciso C, párrafo tal. Bueno, ni modo. Si A, bueno, inciso A, o bien el antecedente lógico, sí, inciso A, cada suceso contingente tiene una razón suficiente y, o bien su conjuntivo conectivo, inciso B, cada razón suficiente necesita lo que explica, ahora sí, implicación C, la totalidad de los sucesos contingentes debe tener una razón suficiente, inciso de A, fin de inciso. Y de ese modo, inciso D, la totalidad de los sucesos contingentes es necesitada, de inciso B. Bien, esto fue un silogismo. Está haciendo una fracción lógica, así se dice en lógica matemática. Esto es una fracción lógica. Boyd nos está dando la implicación como argumento atómico, tal que obtenemos un por lo tanto, inciso D. Y sigue Boyd argumentando. Parece que de que la totalidad de los sucesos contingentes constituye una contradicción lógica, porque por definición lo que es contingente no es necesario. En verdad, si todas las cosas son necesarias, entonces, es lo que Boyd comienza a hacer su demostración, entonces el mismo concepto de contingencia pierde significado. Valga, una contradicción, no, hay contradicción. Esto parece implicar más aún que su contraste necesidad pierde todo significado también. Es decir, está diciendo, estamos en un absurdo. Luego, por absurdo, queda entonces demostrado que no es lo que se piensa. La distinción modal entre necesidad y contingencia se ha desplomado,
o bien la premisa A o la premisa B deben estar equivocadas. Porque finalmente ambos son con un antecedente lógico, ¿no? Luego dice, bueno, vamos a ver, como si fuera una especie de producto, ¿no? De que si A por B es igual a 0, y A es 0 o bien B es 0, entonces dice, vamos a ver cuál de estos pueden ser el absurdo. Si es que se derrumba en que tal vez no todo del todo en la contraargumentación esté mal. O bien, al principio de la razón suficiente no tiene o bien el principio de la razón suficiente no tiene que ser aplicado no tiene que ser universalmente aplicado. Inciso A, no se necesita lo que explica B. Hay que ver, ¿no? O sea, cada suceso contingente tiene razón suficiente. B, cada razón suficiente necesita lo que explica. Bien, aquí voy, me imagino por dónde va. Vamos a ver. No parece que A esté mal interpretada. Esta idea de un suceso contingente que ocurre sin una razón suficiente parece en verdad inteligible, aunque algunos defensores de la libertad autodeterminante niegan esto. Los sucesos contingentes son por definición lo que debido a alguna otra cosa, y esta otra cosa es lo que constituye la razón suficiente para hacer lo que ellos son. La única cosa que podría concebiblemente faltar de una razón suficiente sería algo que no era contingente, alguna cosa que era, por así decirlo, su propia razón, valga, un axioma, ¿no? En ese sentido, ¿no? Algo que no podría ser otra cosa es lo que es y no debía ser, no debía su propio ser. Es lo que es, que no debía su propio ser a ninguna otra cosa. O sea que no se debe, no es autodependiente, valga, es independiente, ¿no? Si algo es concebible, y yo estoy convencido de que lo es, eso solo podría ser Dios. Por definición, no podría ser nada en este mundo contingente. Bien, entonces, como vimos, o como se dijo, Boyd está buscando, bueno, debe haber una contradicción. O sea, si esto se está diciendo, vamos a ver por medio de este silogismo, ¿qué ocurre? Por medio de este silogismo encontramos que queda demostrado de que sí debe haber razón suficiente, que no estamos en contradicción de razón suficiente, pero si somos muy puntillosos o muy exquisitos, tal vez alguno de estos antecedentes lógicos del argumento lógico de implicación debe de estar mal. Boyd ve que no es así, valga que A y B de alguna manera están bien. A nos dice que debe ser algo axiomático, tal que al final decimos, bueno, si es que algo no fuera contingente, eso único contingente no es Dios, pero eso único contingente que no es Dios no tiene por qué estar en contradicción de la argumentación de la ley de la libertad autodeterminante. Así que vamos a seguir, déjenme checar cómo está mi tiempo. Por el momento esto termina por ahora.